Shabbat Shalom todos. Desde hace varias semanas nos hemos tomado un tiempo para procesar y analizar varios aspectos de los 10 mandamientos. Cosas que es muy importante cubrir en la parte delantera de este tema, incluso entrar en argumentos hechos por profesar cristianos que nos quieren hacer creer que los 10 mandamientos ya no son válidos para los cristianos de hoy, para los creyentes que ya no tienen autoridad, ya no lo son, nosotros ya no somos. Recibir instrucción incluso condena. De estos. Bueno, hoy vamos a volver al trabajo, y hoy vamos a volver a investigar los propios mandamientos. Y si no has estado con nosotros por un tiempo, solo para ponerte al día hasta ahora, hemos cubierto los 2 primeros mandamientos dentro de los 10 mandamientos, el primero siendo este mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, bastante directo y básicamente solo para reiterar, esto es lo que el Señor muestra, que no lidia con la competencia, bueno, no lo aprecia, no quiere parte de tu corazón, no quiere casi todo, lo quiere todo. Tu fe total, tu esperanza, tu confianza al 100% debe estar en Él, y luego pasamos al segundo mandamiento que debes. No te hagas una imagen tallada, ninguna semejanza de algo que esté en el cielo arriba o que esté en la tierra debajo o que esté en el agua debajo de la tierra. Es una cosa más que necesito cubrir con respecto a este mandamiento. Y es realmente algo en un sentido de aclaración y cómo entendemos esto, ¿sabes? Hace muchos años tuve un caballero me pregunta, y de hecho he recibido esta pregunta de muchas maneras a lo largo de los años, ya sabes, tenemos esta cosa, lo que me gusta llamar un avivamiento donde los cristianos se están despertando a la Torá, y es una experiencia completamente nueva, y se apresuran a entrar y están viendo que ahora pueden ver toda la Biblia, y en el proceso surgen todo tipo de preguntas. De esas preguntas inevitablemente es tratando de definir qué es una imagen grabada, una imagen tallada. Puedes ir debajo de nuestras casas, algunas personas tienen ositos de peluche o tal vez las chicas jóvenes, jugar con muñecas. En esta situación de este caballero con el que estaba hablando hace muchos años tenía creo que era un alce que estaba literalmente tallado de madera y era un artículo decorativo en su mesa auxiliar, y me preguntó Daniel después de leer esto, dice Daniel, ya sabes, ¿es esto una imagen grabada? Porque esto es una cosa en la tierra, es una imagen de algo en la tierra, ¿es esta una imagen grabada? Tengo que quemar esto, ya sabes, Deuteronomio 7. Mi respuesta, está bien, depende. Y él dijo que depende de qué también sea mi respuesta. ¿Le quemas incienso, te sacrificas? ¿Has doblado la rodilla para que lo hayas llamado? Ayuda lo has llamado para sanar, lo has llamado para prosperar, para proveerte. Quiero decir, esto se trata de adoración y, por supuesto que no, así que esto es algo que tenemos que discutir antes de llegar al tercer mandamiento, lo que realmente dice este mandamiento, y lo que no dice. Ahora la clave es que sabes si es un alce en tu mesa auxiliar o lo que sea, no hay ningún problema con eso en sí. Pero en el momento en que te vuelves a poner tu corazón en ello, confiar en él, depender de él, tienes un serio problema, y eso es exactamente lo que es transmitiendo, y voy a demostrar esto hoy, y vamos a pasar por esto, que entiendes que esta no es la opinión de Daniel, está bien, esta es la palabra de Dios. Y así, mientras continúas, lo siguiente que se dice, así que aquí dice que no te harás una imagen tallada. Entonces dice esto, no te inclinarás ante ellos ni les servirás. Esto no es nuevo. Declaración, no vamos a compartimentar esto, esta no es una idea nueva. Esta frase va bien contigo, no te harás una imagen grabada, sino que se reunirán y entenderán colectivamente. Ahora, para ayudarlos a apreciar la realidad de lo que digo, los llevaré a la Torá, al libro de los Números en el capítulo 21. Y ahí vamos descubren que, lamentablemente, Israel ha caído de nuevo, están empezando a quejarse contra Dios, se están quejando contra Moisés y el Señor ha tenido suficiente. Y entonces, ¿qué hace?
Él plaga a la gente con serpientes, envía serpientes y literalmente comienzan a matar gente. Quiero decir que nos dicen en las escrituras que no nos dicen que estamos. No se le dio un número, pero dice que muchos en Israel murieron. Señor está furioso y por eso Israel responde, y esto es lo que leemos en los Números 21 versículo 7, por lo tanto, el pueblo vino a Mosé y dijo que hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti, reza al Señor para que nos quite las serpientes, así que Moisés oró por el pueblo. 8 Entonces el Señor dijo a Moisés, haz una serpiente ardiente, esta es una serpiente de bronce, y ponla en un poste y ¿será que todos los que han estado cuando lo mire vivirán? Déjame hacerte una pregunta si algo cambió. Entre Éxodo 20 y el capítulo 21 de los Números, Dios cambió de opinión con respecto a las imágenes grabadas, ¿qué es exactamente lo que era la serpiente en un poste? Imagen. Ahora obviamente estoy preguntando esto retóricamente porque la respuesta es que Dios no cambió de opinión, el mandamiento contiene y Dios está pidiendo a Israel a hacer algo que sea contrario al mandamiento que les dio, que todo hombre, mujer y niño oyó desde el monte Sinaí. Él no ha cambiado. Esto no es contradicción, se trata de entender. Te darás cuenta de la ausencia de no iba a haber adoración, ¿qué les ordena hacer? Lo tuyo es simplemente mirarlo. Se les ordenó que miraran esta cosa, así que aquí hay un ejemplo perfecto. Escrituralmente demostrar que no se trata de hacer una imagen grabada en sí misma, lo cual es muy simbólico y hay una historia increíble detrás de todo esto. No vamos a ir para entrar en eso. Quiero mantenerme en la tarea hoy, pero el punto que quiero hacer hoy cuando comienzo una nueva serie, lo prometo, dentro de los 10 mandamientos no lo estoy haciendo. Me mantuve fuerte, chicos. De acuerdo, pero tenemos que hacer una distinción. Esto no es una violación del segundo mandamiento. Ahora aquí es donde las cosas se ponen interesantes si avanzas rápido. Avanzar unos 700 años en el tiempo. La serpiente. Esta serpiente de bronce vuelve a emerger. Quiero decir que es prácticamente silencioso, no escuchamos nada al respecto hasta que llegamos a los días de Ezequías. Y luego a medida que llegas a 2 Rey 18 leemos esto, mira esto. El Ezequías quitó los lugares altos y rompió los pilares sagrados, cortó la imagen de madera y, ¿qué hizo? Rompió en pedazos la serpiente de bronce que tenía Mosé hecho. ¿Por qué Ezequías hace esto? Mira esto, porque hasta esos días los hijos de Israel le quemaron incienso y lo llamaron. Entonces, ¿entiendes? Así que pasó de estar bien, puedes hacer esta imagen. Fue Dios, nunca les ordenó que la adoraran, simplemente se suponía mirarlo. No hay problema con la imagen tallada hasta que comienzan a quemar incienso, se sacrifican a ella, confían en ella, están rezando. Lo llaman como un dios. Ahora tienes un problema y ahora necesita ser destruido. Y qué ejemplo tan perfecto para que podamos apreciar y entender lo que este segundo mandamiento realmente está introduciendo y lo que no pide. Pidiéndote que te deshagas del alce tallado que está sentado en tu mesa auxiliar, por supuesto, a menos que confíes en él, a menos que creas en él, en ese momento te quemarías por completo. Déjame llevar esto un paso más allá. Salomón va a construir el templo. Todo el templo está inundado de imágenes talladas, está en todas partes. Mira esto, así que aquí hay una interpretación artística de esta mirada al veraz y el leiber descarado. Esto es tienes todos estos bueyes, 12 bueyes, que sostenía lo que se llama el mar, y aquí es donde los sacerdotes, cuando entraban, se lavaban las manos y los pies en esta agua, y los 12 bueyes son simbólicos. Escúchame, estas imágenes talladas de bueyes de bronce que significan que son símbolos poderosos de las tribus de Israel, notarás que apuntan hacia afuera. Norte, sureste y oeste, porque proféticamente hablando Israel saldría al mundo, esa gran comisión que Yeshua encargó al apóstoles, serían luz para las naciones y llevarían el mensaje de arrepentimiento y salvación y, por lo tanto, imágenes muy poderosas. Pero no es fascinante. Vuelve al Éxodo 32, regresas al Éxodo 32. Israel hace un becerro de oro y el Señor lo pierde.
Pero sin embargo, Salomón va a construir el templo, construye 12 de ellos, no hay problema. ¿Cuál es la diferencia? Volveremos a Éxodo 32. Construyeron el becerro de oro con el propósito expreso de adorarlo. En realidad lo llaman Yahvé, adoran y sacrifican. Ese es el problema. Obtienes la distinción. Mira las paredes en el lado interno, y lo que nos dicen en las escrituras son todas esas paredes cosas que no debes hacer, ya sabes, imágenes talladas de cosas en el cielo, cosas en la tierra y aquí tienes cosas de cielo y cosas de la tierra, tienes Caribe tallado en las paredes del santuario, tienes palmeras, tienes flores. Eran tallas que estaban talladas en todas las paredes. Podríamos ir un paso más allá, y luego ir al lugar santísimo y tener el Caribe allí. Imágenes de cosas que están en el cielo van aún más lejos que eso. Todas estas, lo que yo llamo estas pequeñas mini lavadoras que Salomón construyó, tenían grabadas en ellos leones, bueyes y Caribe. Tallado en ellos. Donde quiera que vayas puedes incluso hablar de Salomón, ¿eh? Su casa de juicio cuando construyó esta casa de juicio, y nos dicen que se sentó en un gran trono blanco. Salomón se sienta en este gran trono blanco. Hay 6 escalones que suben a el trono y en cada escalón hay 2 imágenes talladas de leones, y luego él mismo en su trono tienes estas 2 enormes talladas. Imágenes de leones son cualquiera de estas cosas. Ir en contra del mandato directo de Dios y hacer imágenes, y la respuesta es absolutamente no. Te aseguro que si los judíos entraron al templo y empecé a adorar estos bueyes, su destino habría sido el de lo que pasó con la serpiente descarada o de bronce. Es exactamente lo mismo que los arrancarían. Ahí es cuando se convierte en que es cuando tú profanar el nombre del Señor, es cuando perviertes una imagen. Las imágenes son poderosas, significan algo que miras. Esto tiene significado. ¿Cuántos de ustedes tienen menorá en su casa? ¿Qué es una imagen? Tienes una menorá. ¿Por qué tengo una menorá? Tengo una nuquía. Significan algo para nosotros, pero en el momento en que te inclinas ante eso, y empiezas a llamarlo como quieras llamar, que esa cosa necesita ser destruida, esa cosa tiene que ser sacada de tu casa. ¿Entiendes? ¿Tiene sentido, vale? Quiero aterrizar aquí, quiero llevarlos a los Salmos, y realmente mostrarles un pasaje que abarca toda esta discusión sobre la idolatría de ustedes saben realmente. Primer y segundo mandamiento, y solo quiero completar este círculo con este pasaje y el Salmo 121, una canción de sentido. Elevaré mis ojos a las colinas. De una vez viene mi ayuda. Aquí tienes al salmista. Es importante que entiendas lo que está haciendo. Está levantando la vista hacia las colinas. Lo que hay en las colinas son todos los lugares altos. Aquí es donde irías. Las naciones subirían a adorar y quemar incienso y sacrificar a todas las deidades paganas. Así que él está mirando las colinas, y puedo decirte que he estado en Israel, y el primer lugar al que fui fue un lugar alto en la cima de la colina. Un altar pagano donde sacrificaban a las deidades paganas, por lo que el salmista está viendo todos estos opciones, si quieres, de las deidades paganas, y las naciones y los pueblos subirían. ¿Por qué subirías a una deidad pagana? Que quieres ayuda, quieres la victoria, quieres prosperar, puedes querer ser sanado, necesitas la ayuda del Señor, y que el salmista pregunta ¿de dónde viene mi ayuda? Y sabemos que el resto su ayuda viene del Señor, creador del cielo y la tierra. Y que solo ustedes saben, este es un pasaje genial que realmente abarca la realidad de por qué querrían abrazar el primer y el segundo mandamiento. El impacto. Nuestra ayuda con otros dioses, poner a otros dioses delante de nuestro Dios, ir a servir imágenes talladas, no tiene sentido porque no hay ayuda. Pero hay ayuda en Yeshua, hay esperanza en Yeshua, hay curación y Yeshua, hay perdón en Él. Así que vamos a Él muy, muy poderoso. Ahora dicho, vamos a abrir nuevos caminos hoy, y vamos a saltar al tercer mandamiento. Esto es lo que leemos: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, por el Señor no lo mantendrá sin culpa. ¿Quién toma su nombre en vano? Dos cosas que se dicen en este mandamiento, obviamente, la primera es el mandamiento mismo: no digas su nombre en vano, pero lo segundo con lo que quiero ocuparme primero y destacaré esto: el Señor no lo va a mantener sin culpa.
toma su nombre en vano. ¿Qué significa eso realmente? ¿Cómo se supone que debemos entenderlo bien para ayudarlo a apreciar realmente lo que se está transmitiendo? Quiero llevarlos a los Targum, y cómo los Targum traducen este pasaje. Esto es lo que dicen los Targum: mi pueblo, hijos de Israel, deja, ninguno de ustedes toma el nombre del Señor su Dios en vano. Porque en el día del gran juicio el Señor no absolverá al que tomará el nombre del Señor su Dios en vano. ¿Quieres hablar de poner cosas en perspectiva? Ya sabes, cuando se empieza a hablar de que el Señor no lo va a mantener sin culpa, estamos hablando de juicio eterno, estamos hablando de la vida y la muerte, estamos hablando del cielo y el infierno. Esto es lo que está sobre la mesa. Que pone este mandamiento en un contexto completamente diferente, hace que te lo tomes muy en serio. Pero si pensamos en el hecho de que esto se ha añadido, ahí es donde las cosas se vuelven únicas. Ya sabes, podemos ir a través del guión, vamos a repasar el resto de los 10 mandamientos, algún día lo lograremos. Y una cosa que notarás que falta es que está bien, así que nos dicen que no matarás, pero no continúa diciendo que el Señor no lo mantendrá sin culpa a quien mate. Vamos a decir que no cometas adulterio, no dice que el Señor no lo mantendrá sin culpa a quien comete adulterio, y podríamos seguir adelante. No vas a encontrar esta declaración en ningún lado, es la única tiempo que se hace. Y para hacer las cosas aún más extrañas, permítanme agregar esto que discutimos. Descubrimos en el segundo mandamiento lo que vimos. Vimos esta advertencia, el Señor envía esta advertencia, dice: visitaré la iniquidad de los padres a los niños, a la tercera y cuarta generación de los que me odian, pero muestran misericordia. Miles de ellos que me aman y guardan mis mandamientos, y por eso Dios da esta advertencia. Tenemos una advertencia adjunta al segundo mandamiento, que abarca todos los mandamientos. Pero luego, a medida que llegas a la tercera, nos dan una amenaza de muerte. Eso es lo que es. Esta es una amenaza de muerte. ¿Por qué se agrega esto a este mandamiento? Y les voy a decir por qué, y lo van a apreciar a medida que nos adentremos más en esto. Hay algo aquí a lo que el Señor quiere que prestes especial atención. Hay un nivel de engaño aquí con este en particular que es aterrador. Y vas a ver eso. Y con eso dicho, vamos a profundizar en el mandamiento en sí. Y déjame resaltar esto: cambiaremos las chanclas. No tomarás el nombre de el Señor tu Dios en vano. Sabes, cuando era joven, y crecí en un, creo que la mayoría de ustedes saben que crecí en un hogar cristiano conservador. Y ya sabes, llegué a escuchar la Biblia y mi padre fue muy diligente en leer historias y estudiar la Biblia todos los días, y así que, crecí de verdad. Y tengo que decirte que incluso en mis 20, mi perspectiva y mi comprensión de lo que significaba este mandamiento es algo diferente de lo que sé hoy. En ese entonces entendí este mandamiento para referirme a las personas que usan el nombre de Jesús o Jesucristo o el nombre de Dios de una manera despectiva, y el contexto de blasfemia, de maldecir, de usar el glorioso, santo y precioso nombre y literalmente arrastrarlo por la basura y la tierra. Y eso fue mi comprensión de esto. Y cuando escucho a la gente tomar lo que diríamos que están tomando el nombre del Señor en vano, esto es siempre lo que me viene a la mente. Ahora déjame ser claro en algo: las personas que usan el sagrado nombre de Jesús o Jesucristo o Dios o Señor de una manera impía, como esa blasfemia, están infringiendo de este mandamiento. Lo que este mandamiento lo transmite, se ajusta al contexto y, por lo tanto, está tomando legítimamente el nombre del Señor en vano, como lo entendemos tradicionalmente. Pero mi comprensión hoy es mucho más amplio. Lo que Dios realmente está transmitiendo es aterrador, y eso es a lo que tenemos que llegar. Necesitamos entender lo que realmente se está transmitiendo y, para hacerlo, comencemos y vamos a poner el hebreo aquí. Lotis, hay una palabra en la que tenemos que centrarnos en esta sola palabra. En las cerraduras de todo tipo de puertas de comprensión a este pasaje. ¿Y cuál es esa palabra? ¿Qué es esta palabra vana en inglés o en hebreo? Es sab. Presta mucha atención, escucha esa palabra que vas a ver bastante hoy.
Es lo que traducimos como vano. Permítanme poner una breve definición de lo que realmente significa esta palabra. Aquí tenemos falso o es falsedad o falsedad, una mentira, engaño, vanidad, vana, inutilidad. Tenemos todas estas palabras diferentes en el idioma inglés que podemos uso para dibujar este significado. Podría agregar inutilidad, puedo agregar otras palabras también, pero todas estas palabras realmente abarcan lo que significa afeitarse. Ahora, para ayudarte a apreciar esta palabra, te la voy a mostrar en acción en el sentido de que quiero mostrar cómo las Escrituras utilizan esto para que puedan ver el contexto. Quiero empezar en el Salmo 26:4. Esto es lo que leemos: no me he sentado con idólatras. Mortales hombres idólatras. Adivina que en hebreo esa palabra es saba. No me he sentado con falso hombres. Esto es lo que se transmite: hombres falsos, hombres engañosos. Salmo 12 versículo 2 leemos esto: ellos hablan ociosamente, y cuando dicen que es de lo único de lo que hablamos los malvados hablan ociosamente, y esa palabra se empuja, hablan falsamente. Todos a su prójimo con labios halagadores y un doble corazón hablan. Deuteronomio las 5:20. Yendo a la Torá: no darás falso empujón, falso testimonio contra tu prójimo. Y toma esto. Para que entendamos realmente lo que Dios está comunicando, toma esto en cuenta, y lo que Dios está diciendo es que no sigas diciendo que tu vecino hizo ABC, cuando tu vecino nunca hizo eso. Eso es afeitado. Profesas una cosa pero la verdad es otra. Éxodo 23 versículo 1. Último, te mostraré que no circularás un empujón, reportar un informe falso. Y así. Aquí puedes ver el contexto de las Escrituras buscando entender realmente la palabra en el contexto de la falsedad. Y déjame construir sobre esto. A principios de la serie Josefo que vimos, Josefo era un judío del primer siglo, era fariseo, era historiador, sus obras son bien conocidas hoy en día. En realidad da su propia versión de los 10 mandamientos, y viendo cómo lo articula, se aprende mucho bien en este tercer mandamiento que trae. Y así es como graba el tercer mandamiento. El tercero: que no debemos jurar por Dios en falso. Materia: él entiende que Josefo es realmente un fariseo, por lo tanto, un experto en la ley, entiende exactamente lo que significa afeitarse, se refiere a falso. Los Targum. No jurarás en el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no absolverá al que jura en su nombre con falsedad. Y así, una y otra vez, lo que les digo es que, al mirar esta palabra, al venir a nosotros en inglés, es una referencia directa a la falsedad. En otras palabras, lo que realmente se transmite, te voy a decir que lo haré muy simple, lo que se transmite es que no te atrevas a salir y envuelve tu mentira en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús. No la envuelvas en la mentira, que así dice el Señor. Cuando así el Señor no ha hablado, no intentes imponer tu voluntad a otras personas o lo que sientes tan fuerte en tu corazón, que es tan abrumador que te sientes esta gran emoción que brota en ti, y sabes lo que haces, simplemente lo dices, y lo dices para que puedas tener credibilidad a tus pensamientos, en tus opiniones, usando el nombre sagrado del Dios vivo, que acaba de abrir una puerta completamente nueva, para entender lo que significa tomar el santo nombre del Señor y sable sapa. Eso no funciona. Quiero llevarte al libro de Ezequiel porque quiero mostrarte esto en acción. Esto es muy poderoso y, a medida que avancemos en esto, van a sentir el peso de esto. Por lo menos espero que hagas Ezequiel 13 versículo 1, y la palabra del Señor vino a mí diciendo: hijo de hombre, profetizar contra los profetas de Israel que profetizan. Ahora piensa en esto: ¿cuál es el trabajo de un profeta? El profeta tiene el trabajo de profetizar. Y con el debido respeto, no está fuera de lugar para las ovejas de Israel, para los habitantes, para el pueblo, para él. Congregación, ¿qué esperar? A los profetas a hacer lo que fueron llamados a hacer.
¿Y para qué están llamados a hacerse llama el profeta? Son los pastores, están llamados a entregar la verdad a Israel, están llamados a transmitir el corazón del Señor al que están llamados. Transmitir consuelo cuando Dios quiere que expresen, están llamados a transmitir convicción cuando Dios quiere que se exprese, están llamados a entregar la palabra. Este es el trabajo de un profeta. Transmitió la palabra del Señor y, por lo tanto, para que los habitantes esperaran que no se pasara de la raya. En absoluto. Deberían estar esperándolo. Pero aquí pueden ver claramente que tenemos un serio problema porque ahora Dios está encargando a Ezequiel como profeta, le ha encargado a Ezequiel que hable en contra de los profetas de Israel y están profetizando. ¿Cuál es el problema? Mira esto. Y dicen a los que profetizan de corazón, escuchan la palabra del Señor, ¿entienden el problema? El problema es que lo que estos profetas están llevando a las ovejas no viene del pozo del Señor, de su palabra y de la verdad que les transmitió, proviene de su propio corazón, su propia emoción, su sentimiento propio. Y tengo que decirte que todos somos criaturas emocionales, aquí es donde las cosas se ponen tan aterradoras. Y parece que tenemos opiniones muy fuertes sobre lo que pensamos. Opiniones muy fuertes, de hecho, cuando sentimos algo es intenso. Y estos profetas se han conmovido con esta intensidad de esta emoción. Y ahora están hablando y están usando el buen nombre del Señor para cubrir y envolver palabras que solo vienen de sí mismos. Ideas que salen de sus propios corazones. Esta no es una buena situación. Así que el versículo 3 lo recogemos, así dice el Señor Dios: ay de los necios profetas que siguen su propio espíritu, y no han visto nada que estos profetas hayan visto, nada han oído nada y sin embargo hablan, usan el santo nombre de Dios. Y al hacer eso, adivina lo que hacen, pueden santificar su propia agenda. Pueden imponer su voluntad a la gente usando la autoridad del nombre. Ahora, si Dios realmente te habla y usa su nombre para hablar a los demás, puedes confiar en esa autoridad de ese nombre, pero cuando envuelves esa autoridad en tu mentira, en lo que viene de ti, no me importa lo emocional que estés, lo abrumado que estés con ese sentimiento en tu corazón, no bromeo, te has pasado de la raya. Y ahí es donde da miedo. Ir al verso 6. Ellos han imaginado la inutilidad. Paremos, ¿qué es esa palabra en hebreo? Han imaginado una falsedad, han imaginado una mentira y una falsa adivinación diciendo, oh, así dice el Señor, pero el Señor no los ha enviado ahora, escucha esto. Y esto es enorme. Sin embargo, esperan que la palabra pueda confirmarse, esa palabra en hebreo, porque, ¿dónde está la esperanza al final? Es Yal. ¿Sabes lo que eso significa? Significa esperar. Quiero que tomes eso, tómalo por un segundo. Están profetizando que están conmovidos por la emoción, sienten algo tan apasionadamente, tienen que transmitir el mensaje y cuando lo transmiten, ellos mismos están tan convencidos que esto es del Señor que están dando un paso atrás y esperando a que se desarrolle. ¿Sabes lo aterrador que es esto ahora? Solo piensa en todo este proceso y pensar especialmente en cómo ha obrado el enemigo, y cómo lo hemos visto trabajar con respecto a los profetas. Escúchame con atención porque lo que voy a decirte no lo olvides nunca, esto es tan grande, porque la perspectiva que muchos cristianos tienen de los falsos profetas es completamente distorsionado. Por alguna extraña razón, cuando normalmente pensamos en el CR de un falso profeta, lo que pensamos es en un hombre que siempre ha sido identificado como falso profeta, como si vinieran a la iglesia con una etiqueta con su nombre y la cosa que dice, ya sabes quién eres, bueno, soy un falso profeta. Es decir, si quieren apreciar el nivel de engaño, y los ejemplos que tenemos en las escrituras de los falsos profetas, entiendan esto, son verdaderos profetas, son verdaderos profetas exactos donde Dios les ha hablado, habló su palabra y adivina lo que entregaron a Israel y Dios les habló.
Otra vez sí lo entregaron de nuevo y adivina qué pasó, ocurrió y este Dios le habla de nuevo y luego lo entregan. Pero luego pasa algo. El enemigo puede entrar sigilosamente y convencer a estos hombres que lo que sienten en su corazón y sus emociones es tan real. Adelante, di la palabra porque será igual que las dos últimas veces que profetizaste. El profeta se acostumbra a estar asombrado por lo que diga, suceda. Tienes que pensar en lo que este profeta, y cómo el enemigo puede entrar y tergiversar las cosas, habla algo, sucede, habla, pasa, y el enemigo puede venir a través de un gran engaño y convence a la persona, simplemente habla de nuevo y adivina que va a pasar lo mismo que siempre ha sucedido. Quiero decir, donde un verdadero profeta se descarrila es aterrador en ese momento que es un profeta de Dios hasta que en realidad deja de transmitir la palabra del Señor y comienza a transmitir su propio corazón. ¿Quieres un ejemplo perfecto de esto? Y no vamos a entrar en esto hoy, he hablado de ello en el pasado, pero Jeremías 28. Dos profetas vienen a la ciudad, están en el templo yendo de pies a cabeza. Tú tienes a Jeremías el profeta, tienes Cananya el profeta y Cananya está profetizando la paz sobre Jerusalén, está profetizando al Dios de Jerusalén, el Dios de Israel va a restaurar Jerusalén. Ahora eso suena como un gran problema, que suena como algo de Dios, para mí suena increíble. El único problema es que estaba mintiendo, estaba hablando de su propia corte, pero lo sintió. Sintió cada pedacito y este era un profeta de Dios, no un falso profeta, era un profeta de Dios y es algo que tanto desea y quería. Tan mal que se va. Y dice la palabra que Jerusalén va a responder, ya sabes, quiero llevar esto un paso más allá para mostrarte lo aterrador que es Jeremías, un verdadero profeta que nunca se detuvo. Siendo un verdadero profeta, escucha las palabras de este profeta y dice amén. Que sea así. Pero es interesante que Jeremías termine diciendo, pero entiende esto. Jeremías agrega una advertencia al profeta que sale y profetiza la paz. Sabremos que es un verdadero profeta cuando la paz viene, pero si no lo hace, entonces sabemos que es un mentiroso. Así que presta atención ahora, que es un pensamiento increíble. Así que al ver el engaño que remolinos acerca de lo que vemos que sucede con los profetas que están profetizando, y cómo en un momento pueden descarrilar la entrega como Anán ya en Jeremías 28 a este deseo abrumador de su propio corazón que tanto quiero que sea así. Ya sabes, tenemos un montón de ojos llenos de este tipo de actividad cuando todas estas personas salieron y dijeron que Donald Trump en realidad va a ser presidente, a pesar de que juraron en Biden, que lo sintieron tan apasionadamente que hablaron en nombre de el Señor y dijo que tengo un mensaje del Señor. Hay un video en el video que son más difíciles de encontrar ahora porque los están derribando lo suficientemente interesante. Pero profeta tras profeta entrando en escena sintiendo algo tan profundamente, y no querían nada más para que esto sucediera y nunca pasó. Te voy a decir algo, escúchame atentamente, no quieres caer en esta trampa. Aquí es donde recuerdas la amenaza de muerte, en el momento en que sales, en el momento en que te atreves, en el momento en que te rindes a todas esas emociones que quieres plantear tu voluntad y tus ideas y tus opiniones sobre otras personas. Y decir así dice el Señor, pero esto es lo que el Señor ha dicho. Voy a tener cuidado porque Él viene. Versículo 7, ¿no has visto algo inútil? Aquí vamos otra vez, has visto una visión falsa y has no has hablado falsa adivinación, dices todo lo que el Señor dice, pero yo no he hablado. Por lo tanto, así dice el Señor Dios, porque has dicho tonterías. Y me encanta esta traducción de lo que has hablado falsamente, has mentido, has imaginado mentiras. Por lo tanto, aquí vamos, estoy en tu contra, dice el Señor. ¿Quieres convertirte en un enemigo del Señor? Comienza a dar vueltas y a decir, la gente que conoces Dios me dijo esto.
Cuando Dios no te ha dicho nada pero estás hablando desde el pozo de tu propio corazón. Y sí, tus emociones son reales. Esas cosas que sientes, que tus sentimientos son reales. Se necesita un verdadero creyente para poder crucificar la carne, para crucificar esas emociones. Y ser auto para mostrar autocontrol, y decir ya sabes lo que no voy a decir, Dios dijo. Sería otra cosa que salieras y dijeras que sabes lo que siento. Siento que esto es lo que siento, pero no cruzas esa línea. Me pregunto si hay una persona en esta habitación. Incluso uno que no ha tomado el nombre del Señor en vano. En algún momento de tu vida solo Dios sabe esto, Daniel no lo sabe, pero si me preguntaras lo que estimo, cada persona en esta sala ha tomado su nombre en vano. Cada persona en esta sala en algún momento se ha visto atrapada en sus propias emociones y abrumada, y cruzan esa línea. Y les voy a decir que estamos pasando por estos 10 mandamientos porque tenemos que conseguir la escoria que tiene que surgir, y tiene que haber un verdadero arrepentimiento donde la palabra está trabajando en el arrepentimiento, donde la palabra te está convenciendo, donde sale la palabra. Esto nos da una oportunidad, tenemos esperanza en Yeshua, podemos tener perdón. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, y solo para perdonarnos nuestros pecados. De eso se trata esto. Autointrospección. Y voy a hacer esto si ha habido un tiempo y sabes que si no lo haces, te voy a aconsejar que te arrodilles, y digas Señor, si he hecho esto, si he abusado de tu santo nombre por mi propia opinión, perdóname. Porque no quiero ser enemigo del Dios vivo. Y es algo que ves que el cristianismo en su conjunto es tan audaz. Y siendo capaz de hacerlo, el Señor me dijo esto y el Señor me dijo eso. De acuerdo, si vas a decir eso, por favor, entiende lo que está en juego. Si tú sí quieres tomar eso, quieres ser tan audaz. Y si eres un verdadero profeta, Dios realmente te ha dado un mensaje y una palabra del Señor, entonces debes decirlo audazmente como todos los profetas lo han hecho. Versículo 9. Mi mano estará en contra de los profetas que imaginan lo que se afeitan. Falsedad, su mano experimentarás la mano del Dios vivo contra ti, que divinas mentiras no estarán en la asamblea de mi pueblo. Ni está escrito en el registro de la casa de Israel. Ahora hay una profunda connotación espiritual en esta declaración aquí. Esta es una referencia directa al libro de la vida para aquellos que están inscritos en el libro de la vida, y esto es lo que quieres cruzar la línea, quieres tomar el nombre del Señor en vano. Nunca se escribirá en el registro de la casa de Israel, nunca se escribirá en el libro de la vida del Cordero. Que pone algo de peso en este mandamiento y luego continúa y dice, no volverán a entrar en la tierra de Israel, una connotación espiritual profunda, de la que no se trata simplemente. Nunca vas a venir carnalmente a la tierra de Israel como la entendemos hoy. Está mucho más allá de eso. Eso no es lo último de lo que habla, está hablando de heredar el reino de Dios. Quiero decir que sabemos por el libro de Hebreos que Abraham habitó como extranjero, como extraño en la tierra de la promesa. Y luego nos dicen que él porque esperó esta ciudad, es decir, la nueva Jerusalén, cuyo constructor y hacedor es Dios, y luego no murió. Tener las promesas. Quiero decir que esta es una declaración poderosa, que nunca entrarás en el reino de Dios. Esperando entonces sabrás que yo soy el Señor Dios, y aquí está la comida para llevar. Tienes que replantear. De dejar que tus emociones se apoderen de ti, de dejar que tu propia agenda, tus propias opiniones, sea el final de ti. Tienes que mostrar. Tienes que ser diligente con el Señor, tienes que mostrar una fuerza espiritual que diga que sabes que Señor, no lo voy a decir a menos que lo digas. Esto se pone mucho más aterrador cuando piensas acerca de este libro. Saben, hasta cierto punto, que cada uno de ustedes opera a veces como profeta. Como sacerdote. Sabes que el trabajo del profeta era llevar la palabra del Señor, el trabajo del sacerdote era llevar la palabra del Señor para enseñar al pueblo. ¿Qué pasa cuando empiezas a enseñar de este libro, y empiezas a enseñar cosas que son corrupción total de lo que Dios pretendía originalmente?
¿Qué crees que va a pasar? ¿De qué crees que te van a acusar? Vas a experimentar esa amenaza de muerte de primera mano. No puedes salir y decir, oh, así dice el Señor, y aquí déjame interpretarte que conoces este pasaje específico para ti y corrompiste totalmente el pasaje. No te vas a alejar de eso. Estás tomando el nombre del Señor en vano, eso es lo que está sucediendo. Y les doy ejemplo tras ejemplo de cuántas personas he visto caer en esto. Puedo recordar a este pastor cristiano gay, quien habla de su marido, y cómo su matrimonio fue un regalo de Dios. Y prueba de eso es solo la Biblia, porque Dios es amor y el concepto bíblico es la Biblia, de lo que habla es de amor y, por lo tanto, la Biblia apoyó lo que él estaba haciendo. ¿Entiendes que ese concurso, que es un ejemplo perfecto, alguien está tomando el nombre del Señor tu Dios en vano, está tomando las pasiones, las emociones y los deseos de su propio corazón y los envuelven en el santo nombre de Jesús? La amenaza de muerte Dios lo cumplirá. No podemos hacer esto y eso debería hacernos temblar. Ya sabes, hay una razón por la que James dice que no muchos de ustedes convertirse en profesores. Hay mucho en juego y ya te he dicho esto antes, cómo quiero renunciar, no quiero el manto, no quiero ser responsable, quiero decir cuántos seré solo soy. Te digo honestamente que no quiero la responsabilidad. No lo prefiero porque sé que es mucho más pesado si voy a ser juzgado más estricto que tú, Dios me ayude. Pero esta es la forma en que tenemos que sentirnos, esta es la forma en que tienes que sentir que quieres ir. Lo que sea que sepas en la palabra a la gente, guárdalo en el fondo de tu mente. Que tengo que mantener mis emociones bajo control, tengo que mantener bajo control lo que creo, y solo puedo extraer lo que Dios quiso. Nuestro trabajo cuando salimos y predicamos el Evangelio o enseñamos la palabra, solo damos a la gente exactamente lo que el Señor quería. Y no nuestra propia versión. Es mucho arrepentimiento lo que tiene que suceder, estoy seguro de ello. Segundo capítulo de Crónicas 18 versículo 9. Mira esto: Acab el rey de Israel y Yausua, rey de Judá, vestido con sus túnicas. Se sentaron cada uno en su trono, y establecieron la era de la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaron delante de ellos para que tengas al rey de Judá del rey de Israel que han venido juntos, ya sabes. Josafat es una especie de historia de fondo, y Josafat se alineó con Acab casándose con su hija, así que José y Acab se han unido, y los profetas están profetizando que están haciendo lo suyo. Y el versículo 10 ahora. Sedequías, hijo de Hanaana, se había hecho cuernos de hierro para sí mismo, y dijo, así dice el Señor con estos te harán sangre a los sirios hasta que sean destruidos. Así que aquí este profeta Sedequías viene ante ellos profetizando victoria, profetizando la esperanza total y conquistando a los sirios. Ser valiente. Está ofreciendo ánimo. Y luego se vuelve más loco. Y todos los profetas profetizaron así, diciendo, suban a Ramón de Galaad y prosperen, porque el Señor lo entregará en manos del rey. Así que ahora están hablando de que tenemos profetas por todas partes, tenemos un testimonio de 2 y 3, más de 2 y 3, y todos dicen lo mismo: el Señor está contigo. Ir en la fuerza del Señor. Esto es lo que se trata, de eso dice el Señor que no debería, que no querría ir en la palabra del Señor, que no debería querer ir en la fuerza del Señor. Es interesante que el mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló y le dijo, ahora escucha las palabras de los profetas de común acuerdo. ¿No se supone que el cuerpo y la cara estén de acuerdo con un acuerdo, animen al rey? Por lo tanto, deja que tu palabra sea como una de ellas y habla de ánimo. Ahora mismo Micaías siente el peso de 2 reinos sobre él: el reino de Israel, el reino de Judá. Está sintiendo el peso del mensajero, la presión. Está cayendo en Micaías. Solo conforma, solo di lo que todos los demás profetas están diciendo. Ve y anima al rey y adivina lo que sabes. Sí. Animen al rey. Lo que va a pasar: voy a animar a todos los niños de Israel. ¿No va a ser fantástico? Me encanta su respuesta.
dijo que como el Señor vive lo que diga mi Dios que hablaré. Micaía llegó a la escena para mantener la línea, no se dobló, no se rompió. Y en realidad y no lo estamos, no puse esto aquí, pero la forma en que se le paga. Y hay mucho más en la historia, pero él sale y le cuenta exactamente lo que el Señor le dijo: el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en toda la boca de estos profetas y vas a ser guiado a tu destrucción. Entonces, ¿cómo se le paga a Micaía por traer la palabra del Señor que ha sido alimentado con el pan de la aflicción? Y metido en la cárcel. Se lo llevan, ese es su pago por hacer esto. Pero qué plantilla cuando miro a este tipo para mantener la línea así, quiero decir, este es un tipo que tiene el corazón de Jeremías. El corazón de Jeremías, que mantuvo la línea sin importar cuánto quería algo y quería que Jerusalén fuera restaurada. No va a cruzar la línea y decir algo que el Señor nunca dijo. Quiero decir, necesitamos el borde de la esquina de la iglesia y la iglesia en general. Necesita un montón de Masías y Jeremías que no se dejen atrapar por la emoción, pero temen que el Dios vivo vuelva a... Ezequiel ahora capítulo 13 versículo 22: porque con mentiras has entristecido el corazón de los justos, a quienes no he entristecido, y tú has fortaleció las manos de los malvados para que no se desvíe de su malvado camino para salvar su vida. Esto es lo que les pasa a los profetas de Dios, que se descarrilan y se convierten en falsos profetas, se convierten en que atienden los oídos que pican, quieren complacer a la gente a la que quieren contarle las personas lo que quieren escuchar, y no les dicen lo que necesitan escuchar y, entonces, ¿qué hacen? Abandonan el barco y comienzan a fortalecerse las manos. Como las personas están atrapadas en el pecado, alientan: está bien, estarás bien, ya que Jeremías lo describe perfectamente, porque así dice el Señor de los ejércitos: no escuchan las palabras de los profetas que te profetizan, te hacen inútil, hablan una visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. Dicen continuamente a aquellos que despreciarme. ¿Sabes lo que eso significa? Que aquellos que no guardan sus mandamientos ahora se niegan a observar sus mandamientos. Esto es importante, especialmente en las próximas semanas. Di a los que me desprecian que el Señor ha dicho: oh, tendrás Salom. Y a todos los que caminan de acuerdo con los dictados de su propio corazón, dicen que ningún mal debe venir sobre ti, estarás bien, no te preocupes, Dios te ama, vas a estar bien. Sabes que tienes un problema con la pornografía, sabes con lo que mucha gente tiene un problema con pronunciado: no te preocupes, no te castigues por esto, está bien que quieras entrar en un estilo de vida alternativo, Dios te ama tal como eres. En esa expresión, ¿entiendes cómo funciona esto? E incluso puede suceder con los nuestros niños, donde los padres no corren por la línea dura, no dicen las cosas difíciles porque no quieren ofender a sus hijos. No quiero alejar a mis hijos, o tal vez no. Incluso diles algo a tus padres respetuosamente. Porque no quieres arruinar esto. Quiero decir, ¿qué clase de profetas somos? Quiero decir, ¿quiénes somos? Esto es de lo que se trata hoy. Yeshua dice esto, dice: cuídate de los falsos profetas, en otras palabras, cuídate de los hombres que toman su nombre en vano. Estos son hombres que toman su nombre en vano, que vienen a nosotros con piel de oveja, quieren parecerse a nosotros, pretenden ser uno de nosotros, que sí, van a la iglesia con nosotros, van a estudiar la Biblia, incluso ven a la oración. Pero por dentro son lobos voraces. Porque hacen exactamente lo que dijimos: ya sabes lo que fortalecerán las manos de los malvados y, sin embargo, condenarán y entristecerán las manos de los justos. Vivir en un mundo borracho. Tabitopsi. Segundo Pedro 2:1. Vamos a terminar en esto: pero también hay falsos profetas entre la gente, aunque escuchen, habrá falsos maestros entre ustedes, porque que entienden. Otra vez, si voy a ser un falso profesor tomando algo en la palabra y lo saco de contexto, y lo giro, estoy tomando el santo nombre del Señor en vano. Y Pedro dice que estarán entre nosotros quienes en secreto traerán herejías destructivas, incluso negando a Yeshua que las compró, y se llevarán a sí mismos una destrucción rápida, y muchos no algunos. Muchos seguirán sus caminos destructivos, porque quienes blasfemarán contra el camino de la verdad. ¿Entiendes? Cuando los hombres y las mujeres
sentirse obligado. Subir y hablar por sus propias emociones, y por los dictados de su propio corazón. Empujándolo hacia adelante y envolviéndolo en el nombre de Jesús o en el nombre de Yeshua. Dar credenciales para dar autoridad a esas palabras y, sin embargo, Dios no ha hablado, hay implicaciones catastróficas en eso y no solo en la persona que es engañado como Pablo apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 13 dice que los hombres impostores saldrían engañando y siendo engañados. Exactamente lo que leemos en el libro de Ezequiel, estos hombres se engañan a sí mismos, pero las implicaciones de esas palabras, no solo se queda con la persona engañada, sino que comienza a afectar a los demás. Y así como nos adentramos en esto y no hemos terminado. Tenemos más que cubrir, en lo que respecta a tomar el nombre del Señor en vano, así que guardaremos el resto para la semana que viene, entremos en un momento de oración.